Ahora hablaremos de proliferación celular. De acuerdo con la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchow en el siglo XIX, las células solo provienen de células. La vida de una célula se inicia con su formación a través de la división de una célula madre y termina con la formación de sus células hijas o con su madre. Las etapas a través de las cuales pasa la célula desde una división celular a la siguiente constituyen el ciclo de la célula. Sin embargo, este ciclo no lo realizan todas las células. A continuación vamos a ver los tipos de células. Células lábiles. Son células que se dividen y mueren continuamente. Ejemplo de ellas son la epidermis, epitelios de mucosa, tracto gastrointestinal. Células estables. Suelen estar en reposo en G0, teniendo una escasa capacidad de división. Sin embargo, pueden entrar en el ciclo celular tras una agresión. Ejemplo de ello son hepatocitos, epitelio tubular renal y acinos pancreáticos. Las células permanentes son aquellas que pierden su capacidad de división al nacer el individuo, presentando una diferenciación terminal. Unos ejemplos de ellas son neuronas, cardiomiocitos, músculo esquelético. La función básica del ciclo celular es la de duplicar en forma exacta la gran cantidad de DNA cromosómico y luego distribuir las copias en células hijas genéticamente iguales. La duración del ciclo celular varía de manera significativa en los distintos tipos celulares. Ejemplo, células epiteliales del intestino duran 12 horas, células hepáticas humanas duran 1 año. Ahora hablaremos de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento estimulan el crecimiento celular, lo que es aumento de la masa celular, mediante la promoción de la síntesis y la inhibición de proteínas y otras macromoléculas. Vamos a tener lo que es el factor de crecimiento epitelial. Este va a estimular la división al unirse a un receptor de tiroxina quinasa de la membrana celular. El factor de crecimiento transformante alfa, que es homólogo al anterior y se une a su mismo receptor. El factor de crecimiento derivado de plaquetas va a estimular la migración y proliferación de fibroblastos, células musculares lisas y monocitos. Vamos a tener lo que es el factor de crecimiento fibroblástico, que este se va a unir a la heparina y a otras moléculas aniónicas. El factor de crecimiento transformante beta y las citoquinas, como son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Estos factores no solo inhiben a las células epiteliales, sino que dependen del tipo de célula en la que inciden, pudiendo favorecer el crecimiento. Uno de los órganos con mayor capacidad regenerativa es el hígado. Este se puede resecar incluso del 40 al 60%, por ejemplo en casos como un trasplante de donante vivo o por ejemplo en una hepatectomía parcial para extirpar un tumor. Básicamente el proceso de replicación de hepatocitos tras una hepatectomía parcial es iniciada por las citocinas, es decir, las células de Kupffer producen interleucina 6, la cual sensibiliza a los hepatocitos, básicamente los pone en alerta. Al momento en que se generan los factores de crecimiento, tales como los factores transformadores, los hepatocitos los reciben y esto estimula su entrada al ciclo celular y por ende la replicación de hepatocitos, la cual al finalizar deja a los hepatocitos en un estado de reposo. Es importante mencionar que la regeneración tisular extensa y hiperplasia compensatoria solo puede llegar a producirse cuando la estructura del tejido está intacta, como en el caso de una resección quirúrgica. Sin embargo, cuando el tejido está totalmente lesionado, ya sea por infección o un proceso inflamatorio, este no se va a poder regenerar, provocando así que las células lesionadas deben ser repuestas por tejido conjuntivo, lo que se le llama cicatrización. Hola amigos, ahora hablaremos sobre los mecanismos de reparación tisular. Cuando un tejido es dañado, la reparación tisular se va a encargar de sustituir lo que va a ser el tejido lesionado y esto va a depender del tipo del tejido y la gravedad de lo que es la lesión. Ahora hablaremos de los tejidos labiales. Los tejidos labilares son como el epitelio intestinal y la piel. Este tejido es sustituido con rapidez por la proliferación de las células residuales y mediante la diferenciación de las células madre tisulares. Esto es posible si la membrana basal del sitio sigue intacta. Entonces sucede que si la parte basal está completa, comienza a proliferar reponiendo las capas perdidas, como se muestra en el ejemplo de la piel. En el ejemplo de la piel, si se rompen varias capas, la membrana basal puede reponerlas si esta no ha sido dañada, o tendrán que recuperar primero esta capa basal y luego las capas siguientes.